El profesor Mario Barrero, profesor asociado del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes, fue el primer editor de una revista que para el Departamento de Humanidades y Literatura pues es muy importante. Yo soy Hugo Ramírez, soy el actual editor, pero la idea original, el primer joven editor que tuvo la revista fue el profesor. Nuestra revista, la revista Perífrasis, hoy pues primero es agradecerles estar acá. Nuestra revista cumple 15 años y con ocasión de esos 15 años quisimos volver a hacer un evento que ya habíamos hecho alguna vez en la feria. Ahorita de pronto cuentan anécdotas de esa vieja presentación que se hizo acá hace como unos 15 años. Y lo que queríamos era volver a hablar de la revista acá en el contexto de la feria por dos razones. Primero, por los 15 años, pero también porque en este momento la revista en los estándares internacionales es Q1 y eso es una cosa como muy importante. Ahorita voy a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Y nada, el espacio es una cosa muy informal. La revista es la revista del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes. Y lo que queremos es hablar entre los dos un poco de ese paso, de esa primera edición, de ese primer ejemplar, del primer número, hasta el último, que es el que salió hace un mes, más o menos. La revista es un esfuerzo del departamento, de la facultad, de la universidad, y supone como muchas cosas. Supone, por ejemplo, algo que decía Mario en el primer editorial escrito hace 15 años, y es participar nosotros como departamento de las discusiones nacionales e internacionales que se hacen sobre estudios literarios, sobre literatura. Cuando arranca la revista, ya había revistas en el país, revistas de una ya larga trayectoria, la revista de La Nacional que está ahí, esta revista de la Universidad de Antioquia, La Palabra que es de la UPTC de Tunja, la revista Cuadernos de Literatura de la Javeriana. Ese era como el panorama. Yo no sé si Mario querría hablar cómo era el panorama de revistas académicas. Aquí una cosa que es importante tener en cuenta es que nosotros tenemos una revista académica que literalmente es una revista para un nicho que va creciendo relativamente bien, digamos, ahorita miramos unas cifras, pero que en este momento tiene más o menos unos 55.000, 60.000 lectores por año, y eso se puede más o menos certificar quién la lee, dónde la lee, cómo la lee, cuándo la lee, a qué horas la lee, en qué dispositivo la lee. Y es eso, es comenzar a hablar un ratito de eso. Yo suelo ser demasiado profesor a veces y entonces traigo presentación, pero no es necesariamente hablar de la presentación, sino, Mario, primero agradecer que se venga hasta acá a hablar en medio de un aguacero sobre la revista Perífrasis. ¿Y qué nos puede contar, Mario, por ejemplo, de los primeros años de la revista, del comienzo de la revista, las primeras decisiones y tal? No quiero seguir sin antes agradecer a Margarita María Pérez Barón, que está allá atrás. La costumbre de Margarita es no aparecer nunca, pero en el fondo, Margarita ha estado en todos los números de la revista. Yo en unos pocos, Mario en algunos, pero en el fondo Margarita es quien ha estado detrás de la revista y eso es una cosa súper importante. Mario. Buenas tardes, Hugo, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí, acompañados de Andrea, de Nicolás, de los otros colegas, obviamente de Margarita, que ya estamos cumpliendo 15 años del lanzamiento de ese primer número. Si no me falla la memoria, Margarita, fue en la Feria del Libro del 2010, que se hacía en el segundo semestre del año, porque el número en sentido estricto, el primero cubría el semestre enero-junio de 2010. Pero ahí hay un primer punto que quisiera señalar, y es que en sentido estricto el proyecto había comenzado año y medio antes, cuando Carolina Alzate era la directora del departamento, cuando Claudia Montilla era la decana de la facultad, y estábamos enfrentados a ese panorama que otras universidades y con programas afines a nuestro programa de literatura tenían ya consolidadas unas revistas abiertamente académicas. La anterior revista que habíamos tenido asociada al departamento era Texto y Contexto, que había dejado de circular a comienzos
del siglo XXI, y en ese primer semestre de 2009 se planteó en el Consejo de Profesores del departamento la necesidad de empezar a echarle cabeza cómo íbamos a sacar una revista que ahora se acogiera a las normas de las revistas indexadas. Entonces, en sentido estricto, fue durante casi un año que estuvimos discutiendo en el comité las características de la revista. Aún teníamos colegas de texto y contexto como Eduardo Gómez, como Ricardo Camacho, que con ellos la discusión inicial era, pero ustedes qué es lo que van a hacer, o sea, cómo que van a abrir una convocatoria, que van a recibir unos artículos que se los van a enviar a otros señores o señoras aparentemente ciegos para que hagan la evaluación, y ellos insistían hasta cierto punto de mantener el modelo previo, que era un modelo que yo siempre sintetizo con la expresión "publícame que yo te publicaré", que era como funcionaban las revistas de las universidades finales del siglo XX, comienzos del XXI, ¿no? Cuando uno revisa quienes publicaron en texto y contexto, eran todos los profesores en ese entonces del Departamento de Filosofía y Letras, otros departamentos de la universidad, y en un momento dado intercambios que se hacían con la Javeriana, con la Nacional, pero esto no iba en ningún momento dado en un proceso de evaluación, como lo empezamos a concebir desde el inicio. Entonces, en esa medida yo creo que también uno de los retos grandes era cuál iba a ser la función del editor de la revista. En texto y contexto era claro que en un momento dado, que de hecho coincidieron Ricardo y Eduardo como editores de la revista El Tiempo, pues ellos fijaban una política editorial y por ahí iban los tiros. No, aquí era empezar a concebir que necesitábamos un comité editorial, un comité científico y hacer la apuesta de esa manera. Entonces, comenzando a inicios del 2010, se abre la primera convocatoria, buscando por un lado no solamente seguir las pautas de indexación, pero también buscando que ya desde el comité editorial y el científico se vieran reflejados justamente ese intento que estábamos planteando de superar un modelo endogámico. Entonces, en esa medida, esos primeros comités, y hasta la fecha sigue ocurriendo, tenían colegas no solamente del circuito de las universidades nacionales, de la de Antioquia, de la Nacional, de la Javeriana, colegas de universidades de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, de México, y creo que ahí fue el giro importante, pero era también un voto de confianza que recibíamos de esos integrantes de esos comités para una revista que no existía, y que íbamos a entrar a competir con estas otras revistas que ya tenían una trayectoria. Entonces creo que ese fue el primer reto grande al que nos vimos enfrentados, y era un voto de confianza, un apoyo institucional que teníamos, y empezar a recibir artículos, cerrar la convocatoria, empezar a buscar los pares evaluadores. Entonces ya Margarita desde entonces empezó a sufrir con el banco de evaluadores, quién evaluaba, quién no evaluaba, quién rechazaba evaluar los artículos, y de esa manera salió ese primer número al finalizar el primer semestre de 2010. Sí, yo creo que una cosa, o sea, sobre ese contexto, lo primero es tener en cuenta, cuando uno mira, por ejemplo, otras revistas, no sé, la revista de la Nacional era de 1995, o sea, cuando sale la de los Andes, hace 15 años estaban haciendo ellos revistas, o sea, más o menos estaban en la misma situación que nosotros, y todas en general eran así, eran revistas que habían estado incluso suspendidas en algún tiempo, que estaban en nueva etapa, y estas son algunas. Si uno me pone a mirar, qué sé yo, Tesauros, que era como otra revista académica, por ejemplo, en el Instituto Cardio y Cuerpo, pues Tesauros venía como de 1949, o sea, no había manera de compararse. Entonces, esa era una cosa. Y en la universidad, pues las revistas en la universidad eran de este modelo endogámico, se ve mucho en quienes escribían en la revista, que eran revistas del momento. Entonces uno dice, claro, estaba Rafael Maya, Andrés Holguín, Jorge Méndez, Germán Sampergénico, etcétera, etcétera. Y ese modelo más o menos duró unos 10 años, luego pasó a Razón y Fábula. Una cosa que siempre es bien interesante, por ejemplo, que luego quizá hablemos un ratito de esto, son como estas portadas así completamente sobrias, en donde hay un color y ya, en donde hay un escudo en algunos casos, como acá el caso de la cabra, y no más. Este es de Razón y Fábula número 1.
A mí estas dos me gustan mucho, Correo de los Andes y esta que es Texto y Contexto. En esta es muy interesante porque uno perfectamente ve personas que estaban que alcanzaron a estar en el departamento cuando arrancamos Perífrasis, qué sé yo, Ricardo Camacho, Amalia Iriarte, Piedad Bonet, Álvaro Roballo, qué sé yo, se editaba, se reseñaba a Germán Espinosa, a José Manuel Arango, etcétera, etcétera. Y esta la traje, la puse, porque esta revista sale en octubre del 82, cuando anuncian el Premio Nobel de Literatura. Entonces uno abre la revista, es muy, muy bonita, porque se nota muchísimo, seguramente estaban cerrando el número y chance, un Nobel en Colombia, pues toca poner cosas. Y uno se pone a mirar los artículos, hay problemas de edición, artículos que se anuncian y no aparecen, aparecen en páginas equivocadas. Claramente se notó que iban a imprimir y se enteraron de que salió un premio Nobel, pues ese era un detalle clave para aparecer en la revista. Y en muchos casos lo que publicaron, en varios casos de hecho, fue textos que ya habían aparecido, por ejemplo, en otras revistas de la universidad, o que, por ejemplo, Gabriel García Márquez había escrito para otras publicaciones o para otras revistas como en el Heraldo o no sé qué. Esa es una cosa. Sobre eso quiero señalar que uno de los retos grandes era además iniciar una tradición donde se iban a publicar exclusivamente artículos críticos. Sí. Si ustedes ven ese índice de Texto y Contexto, había el espacio para la publicación de poesía, de relatos, ¿no? Y es una decisión que se toma ya en el 2010. Vamos a publicar exclusivamente crítica literaria, en una estructura muy básica, artículos, reseñas y un editorial. Esto obviamente suscitó discusiones profundas, que era perder un espacio que se había tenido en las anteriores publicaciones, pero teníamos claro que si a mediano y largo plazo queríamos entrar a competir en el mercado de las revistas indexadas, tener esa carga de un tercio de la revista, por ejemplo, dedicado a la creación literaria, nos iba a jugar en contra. Claro, entonces eso es una cosa súper importante. Y otra cosa sobre eso que dice Mario, es que el grueso de los colegas, por no decir todos, eran de la universidad. Y eso, pues eso es una revista claramente endogámica, y lo que se quería era una revista que no fuera endogámica, al punto que yo creo que ahora tenemos casi que el problema contrario, es que nuestros profesores no publican ahí, y solo publican profesores de otros países, también por la cantidad de cosas que llegan a la revista y que nos toca básicamente cribar cada 4 meses. Otra cosa que también es importante de este panorama, digamos, de revistas de otras instituciones, una tradición de revistas en la universidad, también es que otras revistas en la universidad y otros departamentos también habían dado como un paso de hacer ya revistas académicas con reconocimiento internacional. Entonces, no sé, ya estaba Historia Crítica, ya estaba La Red, ya estaba Antípoda, la de antropología, ya había una tradición ahí dentro de la universidad, y nosotros estábamos ahí un poco, caminando un poco más despacio, por decirlo de alguna manera. Pues cuando aparece el primer número, eso es ya un dato. Y esta imagen me gusta porque este es el primer trabajo. Conste que por aquí ya está Margarita apareciendo desde el primer volumen, desde el primer número. Y de acá, por ejemplo, un cambio que había comité editorial y comité científico. Yo no sé si quieres hablar un minutito de esas categorías, por ejemplo. No, y fueron comités, como lo señalaba, que se hicieron por un voto de confianza que esos colegas hacían en nosotros. No, era en muchas ocasiones, si uno revisa ese primer comité científico, está compuesto en gran parte por los antiguos directores de nuestras tesis de doctorado, ¿no? Que los contactábamos, en el caso mío, Carmen Ruiz Barrio Nuevo, de la Universidad de Salamanca. Entonces la señora aceptaba, bueno, ustedes van a hacer eso, me interesa aparecer ahí, pero era un gesto bastante llamativo. Quiero volverme a algo que dice Hugo, y es aparentemente que íbamos atrasados frente a otras unidades de la universidad. Yo eso lo matizo, y es pensar y no olvidar que para ese momento, éramos la facultad más nueva de la universidad. Llevábamos, Andrea, tal vez solo 13 años, desde la creación de la facultad en el 97. Entonces, ahí había un desfase también institucional
que era el que en cierta medida había generado también el colapso finalmente de texto y contexto. Cuando filosofía queda en ciencias sociales, literatura pasa a la nueva facultad de artes y humanidades, entonces estábamos yendo a un ritmo diferente que las otras unidades que ya tenían una trayectoria mayor. O sea, yo recuerdo estando de estudiante en los 80s, que es cuando sale el primer número de Historia Crítica. Entonces ya frente a Historia Crítica casi que tendríamos una distancia de 20 años. ¿No? Entonces ahí ya era también significativo el momento histórico, en particular de la facultad y del departamento. Y de esa primera tabla de contenidos hay 2 puntos, Margarita me puede corregir. Si ustedes revisan el primer artículo es de Doris Sommer, lo cual también era pues un poco extraño por decirlo menos, una revista que no tenía números y contábamos con una colaboración de Doris Sommer, pero eso fue una colaboración que le debemos a, entre comillas, una reescritura y ajuste del texto que hizo Margarita a unos apuntes que nos envió Doris Sommer. No, ella en ningún momento mandó un artículo perfectamente estructurado como hoy en día lo pedimos, y ya lo pedíamos en ese momento. Entonces con Margarita decíamos, incluimos o no esas notas, y se le dio fue el formato, y Margarita fue la encargada. Pero también quiero destacar de ese primer índice que el último artículo era de Jerónimo Duarte, en ese momento estudiante de nuestra maestría en literatura. Y ese era el otro giro fundamental. Yo creo que hacia la fecha revisamos, es mayor el número de estudiantes del pregrado y la maestría y el doctorado que han publicado en la revista que de profesores. Y se abrió ese espacio que no existía en las revistas previas para los estudiantes. Claro, que es una cosa, era esta imagen que yo la traje también porque me gustó mucho, porque el primero era como ya una autoridad plenamente consolidada y el último artículo era de un estudiante que creo que está en Harvard ahora también. Y eso era como también una apuesta particular por, claro, es una revista académica, pero una revista académica no implica necesariamente no tener en cuenta el trabajo de los estudiantes, sino nada, estos también entran y lo que tienen que hacer es entrar en un circuito, como dijo Mario hace un rato, donde usted manda el trabajo y ese trabajo el editor y la coordinadora lo que hacen es leerlo y comenzar a consultar con qué pares evaluadores se va a mandar y en realidad lo que hace es someter el trabajo a un concepto ajeno, anónimo, en donde le van a decir muy bien o muy mal y ya, simplemente. Era algo que no ocurría antes. Estos 2 títulos también, estos 2 artículos reflejan que la apuesta que habíamos hecho desde el Consejo de Profesores y después en el comité de la revista era no casarnos con un nicho en particular de la literatura. No íbamos a hacer una revista de literatura exclusivamente colombiana, de literatura hispanoamericana. Planteamos 3 categorías muy amplias, como ustedes lo ven en el subtítulo de la revista de literatura, teoría y crítica. Y aquí ya tenemos 2 ejemplos que se hizo evidente desde el inicio. El artículo de Doris Sommer finalmente es un artículo que uno podría incluir más en el área de estudios culturales. Era sobre todo el trabajo que hacía Cucurto con los cartoneros en la Argentina, unas ediciones totalmente independientes. Y el trabajo de Jerónimo Duarte era sobre el documental de Luis Ospina. Entonces, en un momento era, desde el primer número, ya abrirnos a una transdisciplinariedad y que ha caracterizado todos los números de la revista. Sí, esa es como otra cosa. Esta es una cosa que un poco también que quería yo destacar el trabajo pues el trabajo que se hace en la revista, que hace pues sí, el editor, editora de turno, pero también Margarita, que es central, y Laura, que está, ahí está, está ahí atrás también al lado. Y entonces es una cosa que es bien larga porque supone así fácilmente como 15 etapas bien separadas, bien marcadas, bien definidas, en donde uno arranca con eso, con una convocatoria, se abre la convocatoria, ya es normal, ya nos llegan más o menos, no sé, 60, 70 artículos cada 4 meses, y de eso se publican 5 artículos, o sea, importante es tener en cuenta eso, se rechazan 65 trabajos, que en muchos casos, yo no sé si Mario también tiene esa sensación, uno a veces queda como, yo debí haber publicado esta cosa, como más allá del concepto que uno dice, esto era bueno y no se publicó, pues no se podía, o sea, tocaba cribar de alguna manera.
Esas etapas son súper importantes. Yo no sé si tú quieras decir algo sobre las prelecturas, las lecturas, las búsquedas de contactos, las definiciones de evaluadores. Eso es una tarea durísima, cada vez más difícil, entre otras cosas porque una cosa que decía Andrea, la decana, hace poco, cuando nosotros entramos a los circuitos internacionales, digamos, de literatura, de estudios literarios y de publicaciones académicas, somos medidos con unos parámetros que fueron definidos, por ejemplo, para ciencias, para ingeniería, qué sé yo. Cuando uno entra a esos circuitos, comienza a ser medido con un parámetro de otro y llegar a un punto alto es bien importante. Y asuntos como, por ejemplo, la decisión de los evaluadores es trascendental. La diferencia es que en otras revistas, por ejemplo, pagan la evaluación y nosotros no pagamos, es casi de tome, ayude, lea y opine. Y en muchos casos son personas que están aquí, como estos que están en estos comités, que ni siquiera aparecen en ninguna parte mencionados y son los que se echan encima el peso de evaluar los trabajos. Este trabajo, que en sí mismo ya es bien complejo, al sacar 3 números al año, que es algo que comenzamos a hacer en el 2022, pues se triplica. Eso es todo. Mientras uno está en una tarea acá, está en otra acá, está en otra acá, está haciendo muchísimos trabajos todo el tiempo para lograr siempre la primera semana de enero, la primera semana de mayo, la primera semana de septiembre, sacar la revista. No sé si quieras decir algo sobre ese proceso. Hay un punto en ese proceso que es interesante, que es el de los evaluadores, esos supuestos pares ciegos. Hugo acaba de señalar, nunca se les ha pagado a los pares ciegos, pero muy rápido con Margarita nos empezamos a dar cuenta en ese inicial proceso de prelectura, y después se fue corroborando convocatoria tras convocatoria, que aquello que yo había señalado, que previamente caracterizaba las revistas, que era públicame, que yo te publicaré, nos empezamos a encontrar en las evaluaciones altruistas de estos pares ciegos, una práctica que a la fecha yo creo que sigue existiendo, que es cítame, que yo te citaré, y que se vuelve, creo que en muchas ocasiones, más perverso que el fenómeno endogámico, porque están condicionando su evaluación a ser incluidos en el artículo. Y ahí es donde uno como editor también tiene que tomar la decisión de decir, esta evaluación la excluyo, porque esta persona está buscando es ser incluida en el artículo, ¿no? Y ese es un fenómeno que no solamente cobija perífrasis. Cuando uno envía un artículo a X o Y revista, muchas veces uno muy rápido puede intuir quién lo ha evaluado a uno por ese tipo de sugerencias que empiezan a hacer. Recuerdo un caso con Margarita, creo que me podrá corregir, pero era una colega española donde fácilmente en una evaluación mandaba 10 referencias de ella. Sí. No, yo no decía, es que esto es impresentable, o sea, pretende que le incluyan esas 10 referencias en el artículo porque obviamente está esa categoría publicable con modificaciones. Entonces condiciona que se cumplan esas modificaciones, que le incluyan. Ese es un fenómeno no sano de este modelo, que es en el que hemos jugado durante estos últimos 15 años. Sí, también sobre esas evaluaciones a veces otro fenómeno raro es que manda uno el artículo de, no sé, 15 páginas y le devuelven una evaluación de 25 terribles, así que pero no le diga más cosas, o sea, no es necesario ensañarse de semejante manera, y en el fondo lo que uno reconoce es que no quieren que publique ese artículo porque hay una cosa muy buena ahí, porque hay una idea bien interesante, y eso, el par es ciego respecto del evaluado, respecto de la persona que escribe el artículo, pero no del editor. Entonces uno tiene que pasar por la vergüenza por decir, no, qué pena, profesor, no voy a valer lo que me acaba de decir. No, y ahí llueven los correos electrónicos. Otro fenómeno que suscitó el modelo, ya cuando la revista empezó a entrar primero en Publindex, si no me falla la memoria, Margarita, 2011 ya estábamos en C, ya para el 2013 en B, y es que obviamente la revista se volvía atractiva inicialmente, pues era un circuito universitario de académicos colombianos, pero así como uno veía artículos que eran el resultado de procesos de investigación de largo, mediano aliento, también empezó a darse un fenómeno muy complejo y era el envío literal de trabajos de posgrado, donde uno decía, esto no es un artículo,
Es un texto que se presentó para pasar determinada materia en determinado seminario. No hubo ni siquiera un trabajo mínimo de edición del texto. Entonces, eso hizo crecer el volumen de artículos que se recibían, pero también el porcentaje de artículos rechazados. Claro, eso que dice Mario es bien importante. Uno, claro, la primera revista, aquella en la que publicó Jerónimo o Doris Sommer, la primera vez, no sé qué, no tenían nada de estos indexadores y de bases de datos en donde ya está registrada. Cuando un académico ve que va a mandar un artículo, pues lo primero que mira es, bueno, y eso, allá donde yo voy a apostar, ¿eso dónde está? Y ve una filota de indexadores de Estados Unidos, pues en general europeos, norteamericanos, qué sé yo, algunos latinoamericanos, pero y el último, el que está allá primerito, el de Scopus, que finalmente termina siendo como muy relevante, digamos, no es el más relevante, pero es el último que se ha adquirido, que se ha conseguido, digamos. Eso termina siendo como una razón por la cual se aparecen cada vez más artículos, cada vez de mayor calidad, pero también aparece más cosas que toca rechazar. O sea, si llegan 10, pues uno solo publica 5, publica la mitad, pero si llegan 70 y publica 5, pues es un drama, está rechazando el 90%, 95% del trabajo. No sé si sobre eso. Sobre eso hay otro punto, que fue una decisión que se asumió desde el inicio de la revista. Creo que nos adelantamos a una discusión que vino 5 o 6 años después. Fue la decisión desde el primer número de acceso abierto. Eso. Yo creo, Margarita también me puede corregir en esto, que no hemos vendido un solo ejemplar de la revista en 15 años. ¿No? El precio creo que sigue siendo el mismo de hace 15 años, ¿no? Porque la apuesta fue de otra dimensión. Era que esto estuviera en acceso abierto vía la página de la revista, y eso también fue un atractivo en esa etapa inicial, que aún no estábamos indexados, para muchos investigadores jóvenes que veían entonces en la revista era la posibilidad de una divulgación muy amplia de su trabajo vía esa decisión de que iba en acceso abierto. Sí. Sobre eso del acceso, pues estos son datos ahí, pues una cosa que simplemente quería mirar era como el crecimiento del acceso, ¿no? No sé, pues empezamos pues con los números básicos, pero cuando comenzamos a seguir en detalle cómo es el crecimiento, pasar de 17.000 a 54.000 en 5 años, eso es bien importante. Ahora, eso se ve en un mapa, que ese mapa lo genera rápido la página esa de Scopus, y donde se bajan estas cosas, uno sí ve que es muy grave, pues que es interesante, digamos, pero que es el panorama finalmente. La revista es colombiana, para ser leída en Estados Unidos, en muchos países de América Latina, pero es una revista que, por ejemplo, casi no tiene acceso en Bolivia, en Centroamérica, en el Caribe. Tiene muchas más citas a veces en China, en Australia o en Europa, en casi toda Europa, digamos, que, por ejemplo, obviamente en Guyana. Claro, eso está asociado con dónde están los centros académicos que se interesan, digamos, en nuestras publicaciones o en los temas que tratamos, pero también en que hay unas áreas en donde no hemos logrado entrar adecuadamente, como es Centroamérica, Bolivia. O sea, simplemente son áreas en donde prácticamente no hay lectores, y eso es muy, pues eso como que da cuenta, digamos, de cómo se concentra, digamos, los ámbitos académicos en donde se produce conocimiento y en donde se recibe conocimiento y se divulga ese conocimiento. No sé si querrías decir algo sobre esto. Otra cosa, a ver, ¿qué más? Bueno, una cosa, perdón, sobre esto también es importante, no sé si se alcanza a ver acá, pues no se ve, pero por ejemplo, Argentina es como un nicho clave de publicaciones del departamento, o sea, de montón de investigaciones de Argentina, últimamente de España, eso es una cosa, y otra cosa que no se alcanza a ver ahí son los temas. Uno, por ejemplo, reconoce muchísimo la cantidad de cosas, por ejemplo, de literatura y conflicto, por ejemplo, las cosas sobre literatura, conflicto, reinserciones, tratados de paz, diálogos, postconflicto, trauma, que aparecen en muchos casos asociados a literatura del Cono Sur o algunas cosas, sí, en general es asociados a literatura del Cono Sur. Eso es súper interesante. Los tipos de temas se mueven por países
y eso obviamente acá no se ve, pero cuando uno sí tiene como más o menos en la cabeza las cosas que se publican en la revista, las cosas que llegan y se rechazan de la revista, los temas en general son más o menos siempre los mismos. No sé si tú querías decir. Ahí hay un ejercicio que no lo tenemos graficado de esa manera, pero yo creo que es interesante ponerlo sobre la mesa, y es el ejercicio de contrastar los índices de la revista con las monografías de pregrado, las tesis de maestría y las tesis de doctorado de nuestro departamento, porque creo que finalmente hacen parte de una gran constelación que une esos distintos escenarios y que en un momento dado se me viene ahorita a la mente, está aquí acompañándonos hoy Antonia esta tarde, en el mapa aparece el vacío de que supuestamente en Paraguay no nos leen. Sí. Antonia el semestre pasado hizo una tesis sobre Roa Bastos, sí, que es una tesis no solamente excepcional para el aquí y ahora de la literatura hispanoamericana, colombiana, sino continental. Entonces también nos va dando cuenta de los picos de atracción que ciertas literaturas pueden tener en un momento histórico frente a otras. Sí. Las problemáticas que en un momento dado pueden asociarse, porque creo que ahora Hugo lo va a mencionar, es interesante ver cómo la revista hoy en día no solo está indexada en el área de literatura, sino también en el área de estudios culturales. De estudios culturales. Sí, una cosa que también es interesante es, nosotros pues publicamos en español, en inglés, los resúmenes desde hace, pues siempre han sido en español, en inglés, y ahora se están haciendo resúmenes también en portugués, y una cosa que es bien interesante es como hace unos años, por ejemplo, Brasil no alcanzaba a aparecer, o sea, la cantidad de lectores era tan bajita que no se notaba. Claro, yo dije es que no hay lectores en Bolivia, no, seguramente los hay, pero es tan poquito que la estadística no alcanza ni siquiera a dibujar el mapa. Eso es una cosa. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es, por ejemplo, España, Francia, Alemania, Europa, digamos, cada vez es mayor el volumen de textos que llegan, sobre todo de universidades españolas, y eso es una cosa que es como muy bonita. Esa es una cosa, geográficamente. Otra cosa, sobre los temas, es que yo no sé, ¿cómo lo digo? Por ejemplo, la poesía, o sea, a veces uno como que se inclina mucho a publicar sobre novela o sobre narrativa, algunas veces sobre ensayo, poesía más bien poco, pero cada vez es más común que lleguen artículos muy sesudos, muy serios, muy juiciosos sobre poesía de todas las latitudes, y cuando uno comienza a mirar la revista por detrás, digamos, cómo son las bases de datos, esos artículos de poesía son muy leídos. Otra cosa que, por ejemplo, nos gusta mucho es, por ejemplo, la cantidad de cosas que pasan en Perú y que nosotros logramos registrar en la revista, que están muy presentes ahí, y que uno cada vez está diciendo, pero ¿por qué Perú se interesa tanto por leer literatura peruana desde una revista colombiana o desde autores que están llegando a una revista colombiana? Esto es la presentación, digamos, son puros datos ahí. Este Q1, yo me acuerdo que nosotros bromeábamos siempre con Mario de nunca vamos a llegar a hacer una revista con ese estándar de primer nivel, y hace un mes cuando nos contaron que sí habíamos llegado, pues eso fue una cosa muy bonita, porque era, repito lo que decía la decana Andrea hace un rato, o que yo retomé hace un rato, y es mostrar esto, es mostrar que nos podemos medir con otros criterios y aún así también logramos sobresalir. Y eso no solo es Q1, sino también en el área que es literatura y teoría literaria. Y además de ser reconocidos, muy destacados, de primer nivel en el mundo en teoría y literatura, en literatura y teoría literaria, saber que, por ejemplo, en la siguiente escala es Q2, y ahí nos valoran como una revista importante en estudios culturales. Y la siguiente escala es Q3, y ahí nos valoran como una revista importante en estudios de género. O sea, y eso como que muestra muy bien como el tipo de publicación que se está haciendo y cómo se está cumpliendo. Yo creo que una cosa que Mario propuso en el primer editorial, y es ser una revista, quizá no digo bien las palabras, Mario eventualmente te corrige, que amplía el panorama de estudios literarios. No nos concentramos solo
en literatura colombiana, solo en literatura latinoamericana contemporánea, sino que estamos muy atentos a mirar todas los posibles escenarios de desarrollos de los estudios literarios y cómo eso aparece ahí en la revista. No sé si querrías decir algo sobre las áreas. Es esa idea de poder funcionar no solamente como un lugar de enunciación de la crítica contemporánea con determinadas señas de identidad, sino estar abiertos a que esas señas de identidad se van a ir modificando con el tiempo, que no dependerán exclusivamente de una decisión de un consejo editorial, sino que está en función de la producción que nos va llegando de investigadores de distintas escuelas, de distintos espectros académicos, y que también permite una agencia política mucho más sana. ¿En qué medida? No estamos casados con una escuela filosófica en particular, no estamos casados con una escuela crítica en particular, sino podemos encontrar en un momento dado radicales contrastes entre las perspectivas teórico-críticas de cada uno de los artículos, y eso creo que ha sido muy sano y nos ha permitido mantenernos. O sea, creo que el punto aquí, o el énfasis que quisiera hacer es, no concebimos una revista para turistas académicos, sí, que tienen perfectamente determinado qué es lo que van a encontrar en cada número, sino para viajeros académicos, sí, que cada número les implica un viaje diferente, sí, y que de un número a otro la diferencia puede ser abismal. Sí. No, que alguien diga, no, si yo voy a volver a encontrar el mismo material que me atrajo en el número anterior, tal vez ese se desilusiona, pero hay otro que dice, eso que no había visto antes, ahora aparece en la revista, y creo que esa heterogeneidad es fundamental. Sí, sobre eso también una cosa que ha permitido ser así como muy ecléctico, digamos, estar recibiendo de todo, es que, claro, uno recibe, por ejemplo, ese estudio primero de Doris Sommer sobre cartoneros, también estudios como muy serios sobre poesía, pero hace poco, por ejemplo, publicamos un trabajo que se llamaba, perdón, la tengo acá, Representaciones a escala humana, ensamblajes literarios de infraestructuras, que es una lectura sobre cómo las infraestructuras, la construcción de puentes, de parques, de metros, ha afectado la producción narrativa, por ejemplo. Una cosa súper bonita, que es bien interesante. Y ese artículo está al lado sobre un artículo sobre décimas espinelas en Cuba. Es un artículo sobre la afectación de la arquitectura de las ciudades en la literatura frente a una cosa sobre cómo las décimas que se escribían hace 500 años se siguen repitiendo en Cuba con otros temas y no sé qué. Y eso hace parte, sí, como que cada número es un viaje bien distinto. Sí, sin omitir que de todos modos, desde yo creo que 2013 se publicó el primer dossier, y de tarde en tarde han salido dossiers perfectamente enfocados en una problemática en particular, en un corpus literario en particular, pero tampoco sin volver el dossier un escenario obligatorio de la revista. Claro, sí, sí, de dossiers dentro de la revista aparece uno, bueno, yo publiqué uno sobre cronistas de Indias, me acuerdo, creo que fue en el 2013, luego hay otro sobre correspondencias, se me acaba de ir el nombre, son cartas cruzadas y correspondencias entre escritores, muy bonito. Hace un año, bueno, el número pasado publicamos uno sobre ecocrítica, pero igual en ningún caso la revista es solo dossier, no, la revista es un viaje así por muchos escenarios y adicional el dossier. O sea, en un momento paramos y sí hacemos una reflexión, 5 artículos sobre un solo tema, pero en principio siempre nos estamos moviendo. Y una cosa, yo no sé, es como lo último que se está haciendo de la revista, digamos, que bueno, que estamos liderando ahí con Laura y Margarita, es invitar a los autores. Por ejemplo, fue un evento que hicimos hace, no sé, unas 4 semanas, con decimeros cubanos, hablando sobre cuál es el lugar de la poesía oral en la actual literatura cubana, y eso ha sido muy bonito. Y sobre esto pues también genera como unos nichos de lectores bien interesantes. Yo acá decía, por ejemplo, que nosotros tenemos,
acá uno puede definir, por ejemplo, los lugares de lectura de los artículos, pero cuando comenzamos a hacer el mismo ejercicio con estos eventos, por ejemplo, no sé, un evento sobre literatura peruana del conflicto o trauma en la literatura peruana, tuvo, yo no sé, como unas 800 descargas en instituciones alemanas. Era como si en varias instituciones en Alemania estuvieran muy interesados en ver qué se publicó sobre Perú en un momento determinado. Y eso es muy interesante, o sea, como que genera un escenario completamente nuevo para la revista. No sé, Mario. Hicimos un evento así sobre un libro del profesor Mario Barrero, sobre su libro de Mutis, Viaje a la Tierra Caliente. Sobre Viaje a la Tierra Caliente, eso fue bien bonito. Yo creo que el balance que yo hago 15 años después, y que hace 15 años atrás no nos lo planteamos en ningún momento, es como la revista se convirtió en un umbral en el que se invita a los autores, se invita a los lectores a traspasarlo, a ofrecer un más allá de lo que se ha planteado en cada número anterior. Y es como si finalmente los 30 y tantos números que se han publicado constituyeran una especie de sumatorias de 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, en los cuales se puede viajar, detenerse, perderse por momentos, dejar de consultar la revista durante un periodo, pero a sabiendas que va a seguir funcionando y que ahí adelante se va a entrar nuevamente por una nueva puerta, ¿no?, a un mundo cada vez inédito. En el número 15, en el número 35, con el cual terminamos conmemorando los 15 años de la revista, que es una cosa que a mí me gusta mucho, que es algo que ha ido apareciendo en los últimos números, es muchos trabajos en donde, por ejemplo, temas como, no sé, hay un trabajo que se llama Entre persona y cosa, las dimensiones políticas de los fragmentos corporales, en 2 novelas peruanas. El tema de los fragmentos corporales es todo un tema muy impresionante, porque es lo que ha pasado, por ejemplo, en Perú, en donde rescatan pedazos de cuerpo, y entonces, ¿qué valoración ha hecho la narrativa sobre eso? Ese es solo un ejemplo de una novela que se llama Persona, de José Carlos Agüero, y otra que se llama Adiós Ayacucho, de Julio Ortega, que se ocupan específicamente de eso, y era un poco duro, digamos, creo que con Margarita lo comentamos, mientras uno veía lo que estaba pasando, por ejemplo, en la Escombrera en Medellín, en donde estaban rescatando cuerpos, ver que la revista puede publicar, digamos, un artículo en donde uno lee sobre, bueno, y esto cómo se vio en la literatura peruana, por ejemplo, el mismo proceso, o cosas, por ejemplo, sobre el conflicto y el olvido. Hay un artículo, no lo veo, no recuerdo acá en qué número apareció, sobre, por ejemplo, es un artículo sobre novela artúrica, sobre un tipo particular de novelas del siglo X, en donde hay una niebla que hace a la gente olvidar, y la metáfora que construyen sobre eso es como esos intereses políticos que se imponen sobre esa imagen de la niebla que hacen que las personas olviden determinados acontecimientos horrorosos. Nada, podríamos seguir hablando de la revista. Lo último que quiero agregar es que es una revista en la cual a la fecha 5 de los profesores del departamento hemos sido los editores. A mí me sucedió Francia, después estuvo María Mercedes, después estuvo Carolina, Hugo es el más reciente, pero es una revista donde hemos participado todos los profesores del departamento, al punto que estoy pendiente de enviarle a Margarita las próximas semanas una nueva evaluación que me han pedido que haga, ¿no? Y creo que eso también ha sido muy sano, que la revista no se convirtiera en el feudo de un grupo de profesores del departamento, sino que ha sido un proyecto colectivo, ¿no? Y eso es sano en la construcción de ese tejido que es el departamento. Y creo que es también una apuesta política que hemos hecho desde el departamento frente a la academia contemporánea. Sí. No, que no es una revista que se diga, es que es la revista de Hugo, o es la revista de Carolina, o es la revista de María Mercedes, o es la revista de Mario, sino que es la revista del departamento, y que es transitorio estar uno allí de editor. Sí. ¿No? Entonces eso también no solamente lo agradece uno, o sea, no habría resistido 15 años
siendo el editor de la revista. Lo estuve 5 años, los 5 primeros, pero siempre ha sido la sensación de que independiente de que sea el editor, sigo vinculado a la revista. Sí, nada, y ahí sí yo creo, no sé si Andrea quiere decir algo, quiere cerrar, nuestra decana, antigua directora de departamento. Agradecer a Margarita, eso, de pararse Margarita, que ha estado detrás de la revista siempre, y eso yo creo que es como una prenda de garantía que está ahí, que sabe eso funciona bien, ese trabajo. Y este es un video ahí que hicimos, pero no hay internet, entonces no funciona, pero lo pueden ver. No, es una cosa que está en la publicidad. Nada, la revista tiene página de Facebook, tiene Instagram, ¿qué más tiene? Pues la página, obviamente, y por ahí atrás tenemos allá en la caja unos separadorcitos que se pueden leer en el celular y ahí se puede bajar la revista con base en ese separadorcito, ¿vale? Nada, muchísimas gracias. Andrea creo que iba a decir algo. Pero solo un comentario justo a propósito de las redes sociales, que ahora en una de esas gráficas tenemos esa paradoja que hemos comentado tantas veces y que quizá vale la pena que resaltamos, y es que nuestra revista tiene la calidad para ser Q1 desde el primer número. Sí. Pero llegamos al Q1 gracias a un ejercicio muy grande que hemos hecho en los últimos años en esas redes, para hacer visible un trabajo que de otra manera no hubiéramos podido internacionalizar, ¿no? Lo digo porque nosotros hemos sido, con buenísimas razones, muy resistentes a ese criterio, digamos, de lo que resulta popular y consumible de allí, pero en este momento nos estamos beneficiando de un ejercicio muy serio que viene haciendo usted específicamente de visibilidad de esa revista en esos escenarios. Entonces sí creo que hemos sabido cómo transitar de esa revista más tradicional a lo que se nos pide hoy en día, y diría yo sacar lo mejor que podemos de esas exigencias externas para poder hacer ver un trabajo que sí es bueno desde hace mucho. Eso quería decir. Pues nada, gracias Mario por haber iniciado la revista.